una pregunta importante. Siempre vemos que los palestinos, los árabes, Hamas, tienen una publicidad y un marketing impresionante. Siempre hay el niño herido, no importa si la foto es de Siria o de otro. Uno, ¿qué tiene que hacer Israel para contrarrestar todo esto? ¿Qué hace, qué no hace y qué tan real es todo esto? Muy bien. Bueno, primero lo vemos en todo el mundo, ¿verdad? Que todo lo que es la campaña, ¿verdad? Palestina, pro-Palestina, es mucho más efectiva que la campaña que nosotros llevamos adelante. Eso es una realidad, ¿ok? Esto se debe a varias razones, primero que nada. La primera y la más importante es que si hasta la guerra del 67 nosotros fuimos David y ellos Goliat, hoy la prensa internacional nos ve a nosotros como Goliat y a los palestinos como a David. Ellos son las víctimas. Ellos son las víctimas y hacer un switch en esa concepción no es sencillo. Tú piensas en la cantidad de medios. Mira, nuestro gran problema, por ejemplo, es con la agencia EFE de noticias. Todos los periódicos de habla hispana hacen copy-paste, copian todos los artículos editados en Diario del País por la agencia EFE, que todos los artículos, o una gran mayoría de ellos, son anti-israelíes en forma clarísima y algunos incluso antisemitas. ¿Vende más ser anti-israelí que anti-palestino? Pero por supuesto que sí, porque cuando tú ves en la tele un país desarrollado, del primer del mundo, con tecnología, ¿verdad? Con salud y con vivienda para su población y con una democracia activa, y te muestran por otro lado una zona como de Gaza, pobre, densamente poblada, ¿ok? Obviamente la gente en forma natural se va a identificar con el lado que se nota más débil, más aún que la gente fuera del Medio Oriente no puede entender qué es lo que está sucediendo adentro. Otra cosa que para mí es muy importante recalcar es que nuestra lucha como personas que se ocupan de esclarecimiento y de diplomacia pública es una lucha que es a favor de Israel, ¿ok? Y que es una lucha que la hacemos en toda América Latina, en Estados Unidos y también en España. Hemos estado en Madrid y hemos estado en Barcelona en varias ocasiones. Nuestra lucha no es una lucha contra el pueblo palestino. ¿Okay? Nosotros, como la gran mayoría del pueblo de Israel, queremos llegar a un acuerdo de paz sólido y justo con nuestros vecinos. Nuestra lucha, y tiene que ser una lucha incesante, es contra los grupos terroristas que han declarado y escrito en forma clarísima que uno de los objetivos es destruirnos a nosotros como Estado. Nuestra lucha es contra ellos y no contra el pueblo palestino. Y en tanto, debemos ser también cuidadosos a veces en cuanto a nosotros, cómo nos comportamos, cómo decimos las cosas, ¿ok? Es muy importante focalizar y explicar muy bien con quién es el problema. ¿Qué más? ¿Y quién es el problema? ¿Cuál es el problema real hoy de Israel? ¿Qué tiene que hacer? ¿Dejar la franja de Gaza? ¿Entrar a la franja de Gaza? ¿Darles autonomía? Por ahí algunos dicen, ¿sabes qué? Hazlos país y ya acabamos el problema. Nosotros dejamos la franja de Gaza en el año 2005. Sí. ¿Okay? Ariel Sharon, primer ministro entonces, decidió hacer una desconexión de Gaza, que el gran error desde mi punto de vista es que la hizo desde el punto de vista unilateral. Es decir, él no negoció la salida, sino que decidió, ¿okay? En forma veloz, retirar al ejército y a los 7.500 israelíes que vivían dentro de la franja de Gaza. ¿Qué recibimos a cambio? Una cantidad enorme de misiles y ningún adelanto en cuanto al proceso de paz que debe de vivir. Ahora bien, ahora cabe la pregunta de que, bueno, ¿qué pasará con Judea y Samaria? Se toma en cuenta como referente el plan de Olmert. ¿Qué significa esto? Que seguramente en un futuro va a haber un Estado palestino en el 90-93% de los territorios de Judea y Samaria, y en el otro 7% quedará el 75% de los colonos judíos que viven en esos territorios. ¿Ok? ¿Qué te quiero decir con esto? No va a haber una segunda desconexión. Porque ahora no hablamos de 7.500 colonos, sino que hablamos de 250.000 o 300.000. Por consiguiente, desde mi punto de vista por lo menos, y yo te hablo desde la izquierda israelí, yo considero que la línea de cese del fuego del 67 no es un límite real. Cuando hablamos de límites reales, va a ser, quizás se va a tomar en consideración la línea del 67, pero van a haber diferentes modificaciones para que esto pueda ser real y viable también. Por consiguiente, seguramente va a quedar población judía dentro de Judea y Samaria también. Habrá que hacer algo por esa población judía, dejarla. Hace rato también platicamos de los refugiados judíos. ¿Se convertirán en refugiados perseguidos? No, esta población va a ser parte del Estado de Israel. Nosotros vamos a anexar por lo menos un 6 o 7%
de los territorios de Judea y Samaria, por lo menos. En ese 6 o 7% que representa 250 kilómetros cuadrados, se encuentra, como te dije hoy, el 75% de la población judía que vive en estos territorios. Por eso es absurdo hablar de una segunda desconexión y retirar a toda la población judía de esos lugares. Va a haber una modificación en la frontera. Vamos a quitarle, así te lo digo claramente, vamos a quitarle a los palestinos por lo menos 250 kilómetros cuadrados. Nosotros vamos a darles, de acuerdo al Plan Olmert, 250 kilómetros de nuestras tierras, de las tierras de Israel, para que a nivel de kilómetros cuadrados este acuerdo quede equiparado 0-0 y nadie puede decir que a alguien le robó las tierras. ¿Crees que la solución, darle el Estado palestino a los palestinos, sea la solución a este conflicto? No, es un primer paso muy importante, es un primer paso fundamental. ¿Ok? Porque el Estado palestino es una necesidad reconocida hoy en día también por la derecha israelí. En el discurso de Bar-Ilan, nuestro primer ministro Benjamin Netanyahu dice claramente que va a existir el levantamiento de un Estado palestino en un futuro cercano, pero que debe ser levantado en base a la negociación. ¿Sabés lo único que falta acá? Lo único que falta acá es que los palestinos, pero en especial los musulmanes radicales, sean capaces de aceptar que dentro del Medio Oriente hay 21.000 kilómetros cuadrados y nada más que son parte, ¿verdad?, inalienable del pueblo de Israel, el pueblo judío que ahí vive y que iba a vivir. Es decir, la gran pregunta va a ser entonces a nivel teológico, si el Islam radical es capaz de aceptar un ente que no es islámico dentro del Medio Oriente. Por hoy la respuesta es que no. De esa forma es que mataron a Anwar el-Sadat, presidente de Egipto, que firma en los años 70 la paz con Egipto, ¿verdad? Una vez que lo hace, es acusado de traidor y muerto por un grupo islámico, por haber entregado tierras que alguna vez fueron... O sea, uno de los problemas no nada más es darles el Estado, sino ver con quién dárselos y con quién negociar, porque... Exactamente. Entonces, en estos momentos de terribles cambios en el Medio Oriente, ¿verdad?, lo que está haciendo este gobierno, para bien o para mal, no quiero dar mi opinión porque hay muchos factores a tomar en cuenta, es esperar, porque estos cambios recién comenzaron. La llamada primavera árabe acaba solamente de comenzar. Por ende, la inestabilidad es tal que resulta ser arriesgado para este gobierno firmar algún tipo de acuerdo de paz o de UDNA, que sería un pacto con los palestinos o algunos de nuestros vecinos árabes de la región. A nivel internacional, el pueblo judío a nivel internacional, comunidades judías en todo el mundo, ¿qué tendrían que hacer por las bará, por promover la realidad de lo que está sucediendo? ¿Tendrían que hacer algo? ¿Hay que contestar cada vez? ¿Se puede contestar al típico que te dice, maten a todos los judíos? ¿O qué hay que hacer? Porque muchos somos de, escriben y ahí estamos la cosa. Claro. Mira, yo creo que básicamente hay que hacer dos cosas. Primero, para nuestros amigos de la izquierda judía, explicarles que nosotros no pedimos un compromiso total con el gobierno de Israel, ni con este, ni con el anterior, ni con el vendrá. Es decir, tú tenés todo el derecho a oponerte a ciertas políticas de Estado, no importa si nuestro gobierno es de derecha o de izquierda. Lo que te quiero pedir, si tú sos un judío de izquierda, es que comprendas y te comprometas con nosotros en cuanto a que la existencia del Estado de Israel es una necesidad histórica inalienable que nos corresponde y que la tenemos que proteger. Es decir, tenés derecho a criticar, pero cuando el tema es luchar contra aquellos que ponen en duda nuestro derecho a existir, te quiero al lado nuestro y no al lado de ellos, ¿ok? Por consiguiente, lo primero que hay que hacer es estudiar, es capacitarse, es entender, es leer Islam, leer el Corán. No solamente ver el conflicto con ojos occidentales, sino también intentar ver el conflicto con gafas que sean islámicas. Eso te va a permitir hacer un análisis un poco más complejo, ¿verdad?, de un conflicto que es mucho más complejo de lo que te parece. Por consiguiente, y para terminar, primero, estudiar, informate. Y segundo, en vez de quedarte encerrado en tu comunidad, intentá ser capaz de salir de las cuatro paredes y militar afuera también. Porque es muy fácil ser judío y sionista adentro de las cuatro paredes de la comunidad. Es muy difícil tener la valentía de salir y hacer las cosas. Eso es también lo que nosotros esperamos de ustedes. Pues muchísimas gracias. Estaremos en contacto y será un gusto tenerlos por ahí en Diario Judío constantemente y pudiendo informar a la gente. Gracias a ustedes por la oportunidad y buen día.